Muy buenas noches, me encanta saludarlos una noche más en estas lecturas en voz alta del volumen testimonial del informe de la Comisión de la Verdad. Son ya 8 semanas en las que una a una cada noche se han sumado más personas, más invitados. Por acá ha pasado pues compañeros míos, ex compañeros míos, colegas, líderes de opinión, pero también han pasado personas que digamos, han sido parte del conflicto. Estuvo por acá hace un par de semanas el señor Timochenko, estuvo también, han estado excomandantes de bloques paramilitares y víctimas. Y la idea pues es seguir sumando más y más personas hasta que pues terminemos este capítulo que tiene 500 y pico de páginas, pero bueno, ya vamos en la 200, casi terminando las 200, casi 300, y entonces sumamos ya la octava semana. Hoy tengo el placer de presentar a una gran amiga, colega, a quien admiro muchísimo, con quien tuve la oportunidad de trabajar en algún momento en Noticias Caracol y pues ahora la veo desde la política, muy grande ya, con un camino distinto, pero siempre también, sobre todo ella interesándose por las comunidades, por la comunidad afro, por la comunidad LGBTI, por los derechos humanos, y ella ahora, no desde el periodismo, sino desde la política, haciendo este activismo, digamos, y preocupándose por los más vulnerables y por las comunidades a quienes el Estado las ha ignorado, digamos, durante muchos años, y ella pues ha estado muy pendiente de estos territorios del país. Ella es Mabel Lara. Gracias, Mabel, amiga querida. Hola María Camila, muchas gracias, una amiga, colega que quiero y respeto mucho. Gracias por permitirme acercarme a tu audiencia, como dices, en un propósito de construcción del país. Yo creo que en donde esté, en el escenario en que pueda participar, yo tengo una conciencia social pues muy alta y un compromiso con el desarrollo de Colombia, entonces allí he andado algunos caminos. ¿Cómo va el tema de la política, Mabel? Porque pues nos habíamos acostumbrado a verla en pantallas, a verla todos los días en el noticiero, después la vimos, digamos, en el tema ya de la campaña electoral, en el nuevo liberalismo. ¿Cómo va ese camino en la política? Pues yo creo que ha sido política desde que nací. Yo tengo algunas conversaciones con algunos amigos y decimos cómo no ser un sujeto o dejar salir nuestro sujeto político si las conversaciones en casa siempre se dan alrededor de esos asuntos. Nosotros en mi casa las conversaciones en la comida, en el almuerzo, siempre tienen que ver con la coyuntura y eso ha estado muy presente en mi vida. Cuando di ese paso en el ejercicio de lo público fue con la convicción de poder sumar. No resultó en el primer ejercicio electoral, sin embargo, pues ahora hago parte de un proyecto que me tiene muy emocionada. Yo soy la vicepresidenta de Asuntos Corporativos de una empresa que se llama Sierra Col y en esto estamos trabajando en los asuntos de transición energética, tratando de establecer esta conversación en el país. Es realmente un rol distinto, pero como le mencioné a María Camila, pues yo creo que uno desde donde esté tiene que sumarle a Colombia y ahí estoy muy emocionada en asuntos corporativos, básicamente tratando de hacer un puente con el gobierno nacional, con las comunidades y trabajando en asuntos de sostenibilidad y responsabilidad social. Con el tema que usted siempre ha estado muy atenta, no solamente en donde, por ejemplo, nació, que es en el departamento del Cauca, sino también con distintas comunidades afro. Por ejemplo, hemos visto historias muy duras y de violencia a la comunidad afro, de distintas guerrillas, de paramilitares, de fuerzas del Estado, en fin, a lo largo de estos testimonios tan duros. Mm, en su vida política y en su vida periodística y en lo que ha visto, que a usted además le llegan muchas denuncias, muchas cosas. ¿Usted qué es lo más duro tal vez que ha visto de vulneración de derechos a la comunidad afro? Uy, mire, yo he hecho varios reportajes en Colombia y pues yo he sido una activista de los asuntos de diversidad y especialmente racial.
pues por obvias razones, pero también porque tengo pues como un propósito de vida y es tratar de generar o apoyar que las comunidades afrodescendientes y las comunidades étnicas puedan tener unas condiciones más favorables que las que han tenido. Yo le puedo decir, María Camila, que lo más doloroso que yo he visto, y lo he visto así, he visto el dolor, he visto la pérdida y la desintegración familiar, está alrededor del ataque a Bojayá. Después de la masacre de Bojayá, donde murieron estas personas en una iglesia que estaba protegiendo al padre Antún Ramos, a quien abrazo desde aquí en esta conversación, a mí me tocó recorrer un poco los caminos andados por esa comunidad que cree en la paz y que siendo así el país le ha dado la espalda una, dos y tres veces. Saber, por ejemplo, que en el Pacífico las familias somos extendidas, es decir, la vecina es su tía, el hijo de la vecina es su primo y la gente dice, pero no es su propia familia, pero no tiene el mismo apellido, no importa, porque los lazos familiares son construidos así y ver como mujeres, como niños murieron después de esa pipeta que estalló allí, es lo más doloroso que yo he conocido. Si me pregunta, pues evidentemente recorriendo la pobreza, el olvido, que es parte de la realidad y del cliché. Pero eso dentro del contexto de la guerra en Colombia ha sido muy doloroso, muy, muy doloroso. Y digamos, antes de empezar a leer, ya por último, ¿cómo ha visto que se ha recibido, por ejemplo, el informe de la comisión? Obviamente teniendo y sabiendo que hay una cantidad de contradictores que de hecho estaban desde antes de que naciera el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo ha visto que lo ha recibido la gente, probablemente en comunidades? No sé, usted que está ahí como pendiente de todas estas personas en territorios del país. Tengo que decir tres cosas. La primera es que he estado muy de cerca al informe de la Comisión de la Verdad. Desde su nacimiento me invitaron a ser parte del equipo que le contaba al país cuáles eran los detalles. Conocí los comisionados, estuve muy próxima a esa realidad, conozco a Pacho de Rú. Y eso para decirle a la audiencia que estoy totalmente convencida que este informe de RU, como pasó en Chile y pasó en Argentina, debería ser un informe que se lea en los colegios y que nos permita conversar. Es muy grande el informe, es muy grueso y es muy doloroso. Lo segundo que tengo que decir es que yo creo y reconozco también que dentro de una democracia, pues uno tiene que decir que la verdad tiene muchas variantes o depende desde quién la cuente y que este informe ha hecho un trabajo, un esfuerzo por tener diferentes versiones y miradas de nuestro conflicto. Y lo último y más importante es que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad nos tienen que ayudar a entender que no se puede repetir el conflicto en Colombia. Yo creo que eso es lo más importante. Usted que está en su casa, que nos está viendo en este canal de María Camila, todo un capítulo, no tiene que leérselo todo porque es muy voluminoso, yo todavía no he terminado de leerlo. El capítulo de violencias sexuales contra las mujeres es un capítulo que a mí personalmente me ha tenido muy impactada, lo leímos con Casae, don Alejandro Borrero, eh, pero lo que digo es, ¿y qué pasa si eso se queda ahí en el papel? Los informes de otros países, por ejemplo, el de Sudáfrica con Mandela y Desmond Tutu, lograron al menos permear la sociedad de la conciencia crítica para entender que no se podía repetir ese conflicto tan doloroso. Y esos liderazgos se dieron allá. Nuestro informe, el de Pacho de Rú, para mí es muy importante porque yo creo que han hecho un esfuerzo inmenso por tener muchas versiones y tenemos que hacer la tarea exactamente igual de permear la conciencia crítica del país. La conciencia crítica. Uno puede decir, no me gusta, pero generar ese debate es importante para Colombia desde la no repetición. Allí le cuento las tres cosas que pienso del informe y que creo en él. Y lo hemos debatido en mi casa, lo he leído en otras oportunidades y por eso estoy tan contenta de leerlo con usted en esta oportunidad también. No, yo estoy feliz y estoy feliz con toda la gente que se está conectando hasta ahora. Agradezco que esto ha sido un ejercicio muy lindo porque cada vez se suman más y más personas y lo importante de esto es que usted puede coger este capítulo y lo puede compartir. Entonces usted puede decir, vea, este capítulo y puede ver los anteriores y puede ver desde el primero. Todo lo puede seguir porque todo está en el canal. Entonces, eso es lo más importante, que lo puede compartir, que se puede suscribir. Así que muchas gracias a todas las personas que se conectan hasta ahora, que todas las noches están acá a las 8 de la noche en punto. Mil y mil gracias. Así que bueno, empecemos de una vez. Doña Mabel. Como hay mucho ruido y esto es un espacio
muy abierto donde estoy. Voy a ponerme esto para ver si usted me escucha mejor. Y sus Perfecto. seguidores, mira Camila, podemos un momentito, por favor, y empezamos a hacer esa lectura. Hola, ¿usted me está escuchando? Sí, 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 sí. Perfecto. Ahí estamos perfectos. Ayer quedamos con mi querido colega Jesús Abad, quedamos en la página, dame un segundito porque acá yo lo tengo abierto. Listo. Quedamos en la página 287. Sí, aquí estoy. Exactamente. Ahí se acababa un capítulo y empezaba otro. Entonces, Sí. ese capítulo se llama Porque éramos punkis, porque éramos punkis. Entonces, si quiere usted lee ese, luego hacemos una pequeña pausa, charlamos, conversamos y luego yo inicio el siguiente que se llama Ni se le ocurra decir que es gay. Eh, Entonces usted, leo este capítulo, perfecto. sí, Porque éramos punkis. Volumen testimonial del informe final de la Comisión de la Verdad, versión digital. La vida mía corrió siempre en Medellín. Los barrios Pedregal y Castilla para mí fueron un referente importantísimo porque marcaron lo que soy. Son una cura musical, no tanto porque produzcan artistas, sino porque fueron receptores de música diversa. Ese era el raye mío con esos lugares, porque toda mi vida gira alrededor de la música y esos barrios recogían eso. Estudiar en un colegio público creo que fue de lo mejor que me pasó en la vida, porque ahí potencié un montón de cosas que hoy hacen parte de mi cotidianidad, mis intereses y mis luchas. Pedregal y Castilla eran una cosa loca, una maraña que involucraba en bandas delincuenciales y violencia, pero también resistencia y arte. Tal vez por eso con mis amigos y amigas del colegio empecé a meterme en el punk. En el colegio conocí las comparsas y la Casa de la Cultura, que fue clave para mí. Conocí a los parceros y parceras que empezaron a montar bandas de punk y también conocí cosas del movimiento social. Eso me empezó a gustar. Cada fin de semana que había alguna maricada, yo iba. Un día, al finalizar una reunión en la Casa de la Cultura, como tipo 6 o 7 de la noche íbamos saliendo y nos tocó una balacera ni la puta en ese parque. Eso era una constante de barrio en barrio entre las comunas 5 y 6 de Medellín. Incluso también por los barrios aledaños. Cuando empezó a llegar el paramilitarismo, cada rato me tocaba ir a la casa a decirle a mi mamá que había un muerto. Se mataban tanto entre ellos que tiraban un montón de muertos ahí. A nosotros nos tocó ver, por ejemplo, un man en peloto, amarrado a unas piedras dentro de la quebrada, el cuerpo vuelto mierda. Así nos tocó mucho en esos finales de los 90 e inicios de los 2000, ver todo el tiempo muertos. Los paras decían que nadie podía salir y cuando nos levantábamos para el colegio en casa de amigos y amigas arriba, en lo más periférico del barrio, veíamos chicas desnudas barriendo las calles con hombres al lado. Había la idea de que la mujer no podía estar en la calle. A las mujeres les decían cómo se tenían que vestir y cuando rompían esa norma, entonces esos manes las torturaban. Las mujeres podían pasar en pelotas toda una mañana, barriendo una cuadra a merced de ellos, y las mamás solo lloraban. Y la gente, pues, con un miedo ni el hijo de puta, y las mujeres llorando. Un día fui donde una noviecita que tenía en esa época. Ese día estaba súper caliente en la casa por una borrachera que me había metido una semana antes. Entonces me tocaba venirme súper temprano y ese trecho desde la casa de mi noviecita me tocaba, era caminando. De la casa de ella me bajé a ver qué parcero había o cualquier chimbada. Ese día no había nadie por ahí y yo dije, ve, estos maricas, qué juicio. Y seguí caminando. Seguí mi rumbo fumando y me encuentro con un parcero que también iba caminando que me dijo, yo me estaba trabando, esto está muy solo, me abro. Empezamos a subir. Llegamos a un parqueadero que quedaba en una lomita, todos los buses parqueados. De un momento a otro sentimos que de los buses nos echaron mano, nos cogieron, nos tiraron al suelo. Estaban encapuchados. Había un man que medía 1 metro con 15 centímetros. Ese hijo de putica tenía un arma re larga, más grande que él. Era el que daba las órdenes. Nos preguntan quiénes somos. Nosotros somos de acá, somos fulanito y sutanito. Me acuerdo que el parcero tenía una cresta larga en esa época y le jalaban el pelo. En medio de los buses nos tiraron. Llegaron otros 2 manes y se llevaron al parcero como para el otro lado. Empezó un interrogatorio, nos daban pata, un montón de chimbadas. Nos golpearon, pues la cosa más hijueputa del mundo.
El parcero también gritaba, yo tenía la cara reventada. Al parcero le decía, vos vas a la Casa de la Cultura de Pedregal y el parcerito tuyo también. No sabemos por qué preguntaban eso. Había grupos de teatro. Nosotros hacíamos conversatorios en la Casa de la Cultura y en los barrios había procesos comunitarios. Eso fue una calentura porque los manes me sentaron en la última banca, empezaron a interrogarme sobre qué era lo que hacíamos en la Casa de la Cultura, que nosotros, porque éramos punkis, que ustedes son del anarquismo. Nos obligaron a quitarnos la ropa para requisarnos. Me empelotaron y empezaron a burlarse de chimbadas. Les decía que nosotros no éramos de ninguna banda, que estaban equivocados. Ustedes estaban empapelando el barrio la semana pasada. Sí, pero pues, porque eso es cultural. Les dije y más me daban. Me acuerdo que me amarran las manos, me botan las gafas hasta la chimba. Se gozaba mucho cuando me daban cachetadas. La mirada se me nublaba, los manes me abrían los ojos, me decían, pero míreme. Y yo, marica, me duele. Casi me sacan un ojo ese hijo de puta día. Al parcero le estaban haciendo lo mismo. Él les decía que eso estaba prohibido y le cortaron el pelo, contaron nada. No sé por qué decidieron soltarnos, pero hubo una pregunta clave. ¿Ustedes en qué colegio estudian? Ay, ¿para dónde van a estudiar? Nos vamos a presentar a la Universidad de Antioquia, a la Nacho. Ah, en las universidades de la guerrilla. Nos dijeron un poco de chimbadas, un desprecio por la ropa, nos gritaban que dejáramos esa música, que eso iba en contra de la sociedad y de la iglesia y que primero Dios. Nos hicieron vestir con lo poco que nos quedaba mientras nos seguían pegando. Cuando me bajé de ese bus me di cuenta que al parcero le había mutilado el pelito. Lloramos un montón. Nos dijeron se abren, pero nunca vayan a mirar para atrás. Yo quería salir corriendo, pero decía, nos van a dar un tiro en la espalda, aporreados hasta la chimba. Yo sin gafas no veía ni chimba. Me acuerdo que le cogí la mano a mi amigo y le dije, marica, no me dejes caer. Seguimos caminando y ahí fue que vi en un muro en toda la esquina, bloque Cacique Notibara AUC. Vi esa pinta y dije, marica, son esos pirobos. Estos manes fueron los que nos hicieron la vuelta. Tengo la imagen del man chiquito, de la tortura, pero la imagen que toda la vida recuerdo es esa, la de la pinta. Era una pinta que no habíamos visto antes. Fue la pinta que me cambió la vida y me hizo tomar decisiones. Subimos a la casa y eso fue un escándalo. Me acuerdo que la mamá de mi amigo que nos recibió lloró como un hijo de puta. Obvio, yo entré en llanto y no sabía qué le iba a decir a mi mamá. El parcero menos. No sabía qué le iba a decir a la noviecita que tenía, qué iba a pasar conmigo. Yo decía, marica, ¿cómo cuento esto? Si le digo a mi mamá, no me va a volver a dejar salir. Yo la cagué hace 8 días por andar borracho. Nadie me va a creer. Yo le digo esto a mi mamá y ella se destroza. Mi mamá es el ser más sensible del mundo. Nunca conté la historia, ni a la noviecita que tenía la conté. Pasaron todos estos años y nunca le conté a nadie. Y en últimas, lo doloroso fue sufrir eso, esa decisión. Lo que pensé fue, listo, estos pirobos son esto, entonces hay que estar en contra. Me tengo que vincular a organizaciones para enfrentar el paramilitarismo. Me vinculé como en el 2004, pero eso no se puede decir en público. Fue una opción. Todavía considero que es una opción. Lo que pasa es que ahora hay otros campos y otras cosas, pero sí, increíblemente han pasado un montón de años. No me di ni cuenta. Como en el 2006 volví con más fuerza a la Casa de la Cultura y me fui para el Tribunal Permanente de los Pueblos en Bogotá. Creo que ese fue el aliciente. Igual, pasaban cosas en la casa. Mi mamá sufrió un montón emocionalmente con ver esos muertos que le tiraban a la gruta. Yo decía, no, la guerra aquí es una cosa muy hueputa. Aquí el problema es ese, los paracos. Eso no nos pasó solo a nosotros. Desde que empezamos a sentir que nos sacaban de los parques, lo de estas chicas, o sea, llegamos a ver tanta mierda. Además, siempre estuvo el estigma del punk, del rock. Los paracos empezaron a matar punqueros, rockeros, y uno era de ese mundo. Al principio fue muy confuso todo. Estar en el punk era como tan chimba, era tan hijueputa alegría. Es que cuando llora uno en el punk, marica, es imposible. Todo es parche, fiesta, alegría. Hasta el pogo, que parece tan violento, es una chimba. O sea, uno decía, la vida es tan chimba, pero
¿por qué nos toca aguantarnos tanta mierda? ¿Qué es esta maricada de estar matando y matando todo el hijo de puta tiempo viendo muertos? Llegó un punto en que eso me mamó. Si no hubiera sido por la universidad, creo que me hubiera, no sé, vuelto más podro, anti todo, destruyéndome el cuerpo. Eso lo mamaba a uno tanto que uno buscaba destruirse también. Uno probaba, tomaba de todo, cualquier chimbada. Yo pensaba, esas gonorreas nos matan a nosotros o nos matamos probando cualquier chimbada que hay para aletear nuestro organismo, porque eso era lo que hacíamos. Antes de estar como militando, yo decía, o estos pirobos nos matan o nosotros mismos nos vamos a joder la puta vida probando maricadas. Y en últimas, también nos la jodimos. Muchos tenemos secuelas de tanta chimbada y todo eso se acabó cuando entré a la universidad. Ahí seguí con el punk y me enfrenté junto a otros y otras contra esos pirobos que siguen campantes por el territorio. Sí, como puede acabar la vida de un joven que simplemente le gustaba el punk, un género de música, eh, un grupo armado, es decir, o sea, y eso que, pues por fortuna él y su amigo salieron vivos. Imagínese todas las historias de tortura, de violaciones, etcétera. Pero sí es increíble cómo en un segundo le puedan acabar la vida a una persona, ¿no? Yo no sé si usted, María Camila, recuerda la película o la novela Rodrigo de No Futuro, Claro, claro, un que clásico. uno, clásico, que uno lo que ve aquí son como tres generaciones de jóvenes que se encuentran y yo sí creo que nosotros sobre todo hemos tenido una deuda frente a ese no futuro de esos ninis o esos muchachos que en medio de la guerra no tenían espacios para hacer y para dejar sacar su rebeldía, su expresión de molestia ante un país que como que no los reconocía y un país que además los eliminaba y los borraba. Yo creo que este capítulo con su narrativa y su forma, lo que le dice a uno es que tuvimos una juventud que no veíamos y Mm. que incluso esa rebeldía era castigada con la muerte, porque uno sabe que en los países conservadores pues están los debates en la casa, los señalamientos, pero aquí matamos por la diferencia. Y yo creo que es el dolor de esta guerra que no solo matamos a los que pensaban mal, contrario a nosotros, al enemigo, Ujú. sino a los que osaban demostrar esa forma de pensar o de vivir. ¿Quién no fue rebelde en su juventud? ¿Quién no pasó por ese Sí. momento? Y además a Muy, través de la música, que lo hacían incluso sanamente, y él decía, bueno, pues muchas veces, y la embarré, pues tomando, etcétera, pero al final era todo muy sano, porque pues no había violencia, simplemente pues llegaban, incluso él dice, en los pogos, que en los pogos, por ejemplo, hay un momento, por ejemplo, en el baile o en esto del punk, que se empiezan a empujar entre ellos y ese es el momento del pogo, que uno podría verlo como, pucha, es agresivo, pero al final es un baile para ellos y es un momento y no pasa la agresión a una empujada y a seguir bailando. Entonces, sí, es muy difícil y sobre todo cuántos, porque esto yo siempre digo que es solamente una muestra de, de una cantidad de historias que hemos desconocido. ¿Cuántos jóvenes, a cuántos jóvenes no les cambió la vida y la historia? ¿cuántas historias no conocimos, no? Y uno se, ¿qué estaba haciendo yo en ese momento, no? Uno habla a veces desde su privilegio, ¿dónde estaba? Tal vez en la universidad tranquila, en las fiestas universitarias en Cali, bailando salsa, pasando bueno, sin, sin tener esta exposición frente a los violentos, tratando de pertenecer, porque uno está en esa época y solo verse distinto a unos muchachos con el pelo largo, me imagino vestidos de negros, que les generaba a los violentos rechazo, pues hacerles esto debe ser muy doloroso. Y fíjese además cómo esa agresión lleva a tomar partido frente a los contrarios, frente a otros Claro. escenarios que podrían también ser violentos. Entonces, ¿quiénes están contra los parastales? Algunos mínimos, seguros, se fueron a las armas para rechazar eso que vivieron. Y también cuál es la responsabilidad, Pacho de Rú, cuando entregó el informe de la comisión, uno estaba ahí en el teatro, yo
no sé si fue el Colombo, pero estábamos en ese teatro y Pacho decía una cosa, ¿dónde estábamos, María Camila? ¿Dónde ¿Dónde estábamos? Claro. estábamos los periodistas? ¿Dónde estábamos los opinadores? ¿Dónde estábamos los bienpensantes? ¿Dónde estaba esta sociedad cuando todo esto estaba pasando? Mirando para otro lado. Entonces ahí está un poco la complicidad como sociedad que hemos tenido con todas estas prácticas de nuestros muchachos y que no se repiten. Yo tengo un hijo de 8 años y cuando leo este capítulo me duele. Imagínense una mamá preocupada, sale su hijo en su rebeldía, uno lo puede reprochar, ¿no? Pero que le hagan estas cosas, que le corten el pelo a su hijo, que lo violenten. Pues ojalá uno siempre... Y es jugar con la dignidad del ser humano, ¿no? Jugar con la dignidad, esa persona, este relato que dice este joven, como, ¿cómo le voy a explicar a mi novia? ¿Cómo le voy a explicar a mi familia que me hicieron esto? Es una Y degradación. además, ¿cómo lo cuento? ¿Cómo lo cuento? Sí. Yo me he quedado callado, ¿cómo lo cuento, no? ¿Será que lo Mm. cuento? Porque la vulnerabilidad además demuestra la rabia, es como cuando está en la calle, de pronto le roban el celular o le quitan algo, si es que le ha pasado, uno se siente vulnerable, uno se siente débil, uno le da rabia, se siente además como un poco provisto de seguridad y tranquilidad, de poder caminar tranquilo en un país como el nuestro. Yo siento que es un capítulo muy doloroso, pero muy franco además. Ese espacio, esas frases que dice, nos sentíamos tan libres, puta. Nos Sí, sí. sentíamos como en nuestra cultura punk, ese era nuestro espacio de libertad. Solo queríamos que nos dejaran ser. Y se vale el madrazo también, porque Sí, y así hablaba. Sí. la palabra dice cosas. Mm. Y cuando digo esto, lo que quiero manifestar es como las formas de nombrar, de expresarse también, como hablan los jóvenes, son evidentes en este capítulo, que también por eso lo creo tan auténtico, lejos de los purismos. De Como acuerdo. hablamos. Y allí es coral. El informe por eso es tan bello, porque es coral. Hay múltiples voces contándonos la realidad. Si no fuese de esa manera, pues tal vez no lo sentíamos tan natural. De acuerdo, de acuerdo. Gracias a todas las personas que se han conectado a lo largo de esta emisión y de esta nueva lectura en voz alta. Hoy estamos pues con Mabel Lara, y es un honor de verdad estar con ella, que nos cuente cómo ha estado también de cerca con todas estas comunidades y cómo desde la política estamos haciendo algo distinto, se está construyendo un país distinto. Y bueno, gracias a todas las personas. Se conectan desde todos los territorios del país, desde Medellín, desde el Huila. Vemos también en el Cesar que se han conectado, pero no solamente en el país, que también desde Cali, mucha gente desde su tierra, en el Cauca también, pero también hemos visto gente y familias conectadas desde Inglaterra, desde Estados Unidos, en Washington. Así que es muy lindo que cada vez más personas se unan a esto. Gracias, gracias infinitas por todos los comentarios que a esta hora están llegando. Vamos a seguir con ni se le ocurra decir que es gay. Entonces, a diferencia de mi pareja, desde los 13 años empezó a pelear contra el mundo y contra la homofobia de su familia. Yo siempre fui muy enclosetado. Sin embargo, tengo que reconocer que en Europa tengo libertad. Me siento yo, a pesar de que nunca he hablado del tema con mi familia por los tradicionalistas que son. Yo nací en las montañas del sur de Bolívar. Siendo muy niño, mi papá y mi mamá migraron hacia Bogotá. Estuvimos viviendo por el sur. A los 18 años me fui para el ejército. Me negaba a aceptar que era gay. Es que es difícil de entender para uno. Me adoctriné, sentí que era lo mío, duré en el ejército algo cercano a 8 años. En ese proceso tenía que demostrar que era hombre, que era hétero, y me metí con una mujer. Tuve un hijo que me lo dejaron al año. Ella se fue y me lo dejó. Pensaba, venga, el niño se va a criar sin la mamá y el papá en el ejército. Entonces, pues me hice cargo del niño. El tema gay en el ejército es demasiado fuerte porque se sufre en silencio. El que es muy liberado se va, no aguanta la presión.
Los que estamos en el closet soportamos una carga muy, muy fuerte. Y cuando se enteraron, pues llegó a su máximo esplendor lo que es el tema de la homofobia. Fue muy directo porque el militar se caracteriza por ser tosco. No se tiene la sutileza, les vale nada que la persona se sienta mal. Te lo digo yo que fui comandante y tuve soldados, no porque él lo hiciera, porque sí, pero sí porque lo hicieron mucho conmigo. Había comandantes superiores que hacían lo mismo con muchachos que entraban, en especial con los gays. Estas personas prestan servicio y se van porque la presión es demasiado fuerte. Era bárbaro. Sufrí muchísimas veces. Los comandantes se enteraron y pues decían, venga, mandemos a la loca, a la marica. Era una mierda. En los 8 años que estuve en el ejército nunca tuve un cargo administrativo. Siempre fue orden público. Uno miraba y notaba diferencias. No, este cabo estudió conmigo y le va a tocar 1 año en el batallón. Por ser como soy, decían, ja, este palaria, palmonte. Si no aguanta ya, pues que se vaya. Precisamente cuando tienes un cargo administrativo, tienes la oportunidad de estar en un batallón y radicarte. Si estás en una ciudad, puedes estudiar. Si estás en el monte, nunca hay esa estabilidad. En el monte tocaba estudiar por internet, que fue lo que vivimos, pero no se conseguía señal todo el tiempo. El único que tenía teléfono satelital era el comandante del batallón. Empiezo entonces a hacer mi vida afuera cuando me retiro. Usted no sabe hacer nada y empieza a ver qué se pone a hacer. Tenía un bagaje de conocimientos que solo me servía para manejar gente y ya. Sabía algo de administración, pero nunca me desempeñé en un cargo administrativo. Lo único que sabía dar era dar plomo y pelear con la guerrilla. No llevaba un mes de haberme retirado cuando me dijeron por teléfono, venga, hermano, me lo referenciaron. Usted es alguien que tiene mucho conocimiento y lo necesito para que administre, así tal cual, 5 pueblos en el Magdalena Medio. Le dije, no, venga, es que yo me retiré bien del ejército, yo no me voy a ir a delinquir. Eso generó cierto temor en la casa porque pues yo conté, cuando llamen y pregunten, yo no estoy. Eran muy usuales esas llamadas. En los inventarios que maneja la delincuencia, ellos tienen sus contactos. Insistieron mucho, pero es que yo también soy de demasiado carácter y creo que eso me dejó el ejército. Les contestaba fuerte, me estaba exponiendo. Cambié el perfil en el tema del trabajo y pensando en mi hijo, pues conseguí un trabajo en temas de servicios. Nos conocimos con mi pareja. Desde muy pequeño fue abiertamente gay. Peleó con su mamá contra el que dirán. No se podía demorar en la calle porque la mamá ya estaba pensando que estaba prostituyéndose. Fue una época muy fuerte, pero cuando se fue a vivir solo a los 17 años y sale para el ejército, la mamá de él se relaja un poco con el tema. Él y yo nos independizamos y montamos un restaurante en Bogotá. En el restaurante estuvimos trabajando súper bien. Toda la comida era muy rica. Mi pareja salía a atender las mesas porque le gustaba lo que eran las mesas y los domicilios, mientras yo cocinaba. La gente se acostumbró a que él y yo estuviéramos en la cocina o atendiendo, si no, no volvían. Ahí duramos años hasta que un día llegaron unos tipos al restaurante. No los habíamos visto jamás. Los atendimos muy normal, entonces dijeron que no iban a pagar, que ellos venían de parte de alguien que estaba administrando la seguridad de la zona, que para que tener seguridad teníamos que empezar a pagar una vacuna. Mi pareja dijo, estos son unos gatos de barrio. Él siempre ha sido muy peleón, alebrestado. Ellos se fueron muertos de la risa. Pues se puso ya un poquito más complicada la cosa. Me empezaron a mandar panfletos, llegaron como a los 8 días y empezaron a decir que teníamos que darles una contribución para todo el tema de la seguridad. Mientras mi pareja estaba fumándose un cigarrillo al frente de la casa, que 2 tipos en una moto le pegaron con el pie y se fueron. Él venía con unas botellas de tiner para limpiar una mesa y le hicieron cortar la mano horrible. Quedaron como asustados, pensamos. Están enfrente de la casa, esto no es casualidad, esto no fue un robo. Por coincidencia fuimos a donde una amiga a eso de las 12 de la noche. El hijo de ella salió a comprar una gaseosa, pero llegó sin la gaseosa. Nos dice, me mandaron para la casa. Le entregaron un panfleto de las Águilas Negras. Nosotros nos fuimos y pusimos la denuncia de lo que le pasó. En la policía me dijeron, vea, ¿quiere que hagamos, qué quiere que hagamos? ¿Que le pongamos un policía a cada loca que hay? O sea, están
estaban ocupados y no le podían poner a un policía a cada gay. Después de eso cerramos el restaurante, pensando en qué íbamos a hacer. Mi pareja iba caminando por ahí y ya sentía que le pegaban un cuchillazo por la espalda. Él brincaba de una vez. Un día pasaron en un carro negro 3 tipos. Uno abre la puerta y dice, yendo a la policía nos van a asustar. Locas, 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 mierda. Sabían que habíamos denunciado. Uno pues queda boquiabierto. Mi pareja decía, ¿y entonces usted a quién acude? Va a la policía y la misma policía les cuenta que denunció. Todo eso nos lleva a tomar la decisión de venirnos para Europa sin conocer a nadie. Llegamos aquí en el 2019, vendimos las cosas que teníamos. Primero nos fuimos a vivir a la casa de la familia de mi pareja por un tiempo, mientras dejábamos todo. Era como un plan que teníamos nosotros de viajar, de conocer Europa. Llegamos a Europa y nos alquilaron un sitio. Estábamos contándole al dueño de la casa la situación de lo que nos había pasado, que veníamos como a despejar un poquito porque mi pareja ya estaba con psicosis y epilepsias. En estas situaciones el estrés se acrecienta mucho. Iba por la calle y pensaba que tenía a alguien malo detrás, aunque fuera un niño corriendo, alguien cojeando. Pensaba que lo iban a apuñalar, a hacer algo. Le contamos al dueño de la casa y nos dijo, pero ustedes pueden pedir asilo. Nos quedó sonando la idea y nos quedamos en Europa. En Europa estamos esperando que pase alguna cosa. Igual tenemos claro que de acá no nos movemos, aún sabiendo que allá queda mi hijo. Es que para mí es muy fuerte. Partamos de que él está solo, está con mi mamá. Tenerlo desde tan bebé y no poder verlo ahorita que está estudiando, pues es muy fuerte. Como dice mi pareja, a uno le duele dejar a su familia. Afortunadamente uno pues tuvo la oportunidad de empezar acá desde cero, que no ha sido fácil. Lo que me gusta de acá es la tranquilidad. Hay una frase que me parece muy curiosa que dice, definitivamente venimos del país del Sagrado Corazón porque pasa de todo. El Sagrado Corazón recibe de todo. Mientras estaba en el ejército, una vez llegó un capitán, un tipo gay de un país europeo, no sé de cuál exactamente. El tipo decía que cuando fue a hacer el trámite con la embajada colombiana, la respuesta del cónsul fue, llegue al ejército, pero ni se le ocurra decir que es gay, porque aquí el tema es fuerte. Colombia lo tiene todo, es muy bonito. O sea, yo acá miro y la verdad no es que me parezca lo más bonito, pero lo que me gusta es la paz. ¿Qué tal esta historia tan terrible? Pues escabroso, pero real. El enfoque de género del informe de la Comisión de la Verdad fue muy importante, sobre todo porque puso en evidencia el maltrato y las voces de la comunidad LGTBIQ más en el conflicto. Yo recuerdo, María Camila, a propósito de ese testimonio, las agresiones de la policía contra la comunidad gay. Y yo creo que así no nos gusta y hay como instituciones que nosotros queremos proteger y no juzgamos y señalamos. El informe ha sido muy claro en señalar a los paras, a la guerrilla, pero también a las fuerzas militares y los uniformados en medio de nuestro conflicto y su responsabilidad. Y ya este testimonio pues lo pone en evidencia. Exactamente, y lo más duro es que sigue pasando y sigue pasando dentro de las instituciones. Yo debo decir acá algo y es que yo hice un informe periodístico la semana pasada, pues saqué una primicia en la W de un comandante que va a ser o que iba a ser el próximo comandante de la 7ª división en el ejército en el departamento de Antioquia. Y resulta que la cosa está frenada porque hay unas investigaciones en contra del general y hay una denuncia de un subteniente de acoso. Y evidentemente, pues ya ha dicho el presidente Petro, ha dicho el ministro de Defensa Iván Velázquez que ningún comandante, digamos, puede llegar a ser comandante sin tener, pues que tiene que tener la hoja de vida completamente sin ninguna tacha y sin menos, sin denuncias que tengan que ver con este tipo de, imagínense, acoso sexual dentro del ejército. Y últimamente, de hecho, varias personas y varias fuentes allá en esa misma división me han dicho, nada de esto está aprobado y por eso lo digo pues con el beneficio de esto es una investigación que está empezando, pero que me alegra por lo menos haberlo destapado
y por eso no se ha nombrado a nadie allí en la séptima división. Pues varias personas me han dicho que hay muchos casos de intolerancia con temas de preferencias sexuales, es decir, en contra de las personas gay en esa división. Así que es muy duro porque sigue pasando en la fuerza pública y algo tendrán que hacer con ese tema de el respeto hacia la diferencia, el respeto. Nosotros ahorita pues tenemos un director de la policía, por ejemplo, el general Henry Zanauria. Es un general pues que tiene una hoja de vida también muy buena y siempre ha sido muy católico, apostólico, romano, etcétera. Y a mí, honestamente, yo tuve una preocupación por un trino que él tuvo en el pasado, que le encontré, y decía algo en contra de los homosexuales y en contra de las personas, por ejemplo, que viven en unión libre. Entonces, usted puede tener la preferencia religiosa y puede ser, o puede ser ateo, o puede ser lo que sea, pero hombre, si usted hace parte de una institución y una institución que le sirve a los colombianos y que tiene que dar ejemplo de, de, de paciencia, de tolerancia, de un montón de cosas que tiene que tener la policía y el Ejército Nacional, pues yo creo que lo mínimo es el respeto, ¿no? Y bueno, pues, pero sí me siguen preocupando varios casos, varios El casos. respeto y los derechos, porque esto es un país laico. Yo soy una mujer creyente, pero yo quiero un Estado que no se rija por los principios de Dios, sino por los principios de la justicia y los derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo también creo que el gran debate de la fuerza pública tiene que ayudarnos a entender que nos equivocamos y que también fuimos promotores del conflicto, se equivocaron, y que sí, en medio de la guerra, pues todos ponen y todos pagan, y que allí las fuerzas militares, la fuerza pública tiene una enorme responsabilidad. Hay temas vetados en este país que ya no pueden estar tapados y ocultos, y por eso también tanto temor al trabajo de la Comisión de la Verdad. También quiero pensar, María Camila, que este viraje sirve para algo. La denuncia suya es muy importante y sería un contrasentido que se nombre una persona allí con investigaciones tan serias como las que usted está mencionando. Ahora, todo el mundo tiene el derecho a la defensa y hay que probar lo contrario si llega a ese cargo. Pero, pero yo sí creo que este capítulo específicamente nos muestra también la responsabilidad de una fuerza pública que conectó con algunas prácticas que violaban los derechos y la intimidad de los colombianos en su diversidad. Y esto no puede pasar, no puede repetirse, y ojalá más personas denunciaran y ojalá sobre todo más personas les pusiéramos cuidado, y pasa por los medios de comunicación. Y yo creo que sí está pasando porque hay cada vez más rechazo a, a esa indiferencia, a ese odio por la diferencia. Entonces yo creo que cada vez se está rechazando más y por eso llega a los medios y por eso se hacen denuncias y por eso, en fin, así que yo creo que sí, algo estamos haciendo distinto, por lo menos denunciando este tipo de casos. Nos quedan 15 minutos, así que yo creo que alcanzamos a leer un tercer capítulo, que es el de Por vivir en la calle, doña Mabel, para que terminemos ahí estas lecturas en voz alta la noche de hoy. Bueno, espéreme por favor, yo que aquí me quedé escuchándola, usted quede feliz y no seguí en nuestro capítulo. Entonces voy a poner aquí este capítulo. Es en la página mm, Sí, 293. Vivir en aquí la estamos, calle. 293, aquí estoy. No, 292 en mi caso, no sé por qué estoy en otro 292, sí, texto. sí. Sí, señora. Bueno, vamos entonces adelante por vivir en la calle. Mi hermano mayor ingresó a la policía. Espéreme, ¿no? Porque esto tiene que ser, excúsenme, un minutito, es que esto me habla todavía. Aquí estamos, perfecto. Mi hermano mayor ingresó a la policía. Salió graduado de la Escuela del Espinal y pues allí hizo un amigo. Ellos casi siempre estaban juntos, incluso luego de que se graduaron. Después, cuando lo rotaban, a veces llegaban primero mi hermano y detrás llegaba él. Entonces mi hermano resultó trasladado para Ataco y estuvo allá como unos 6 meses hasta que fue la toma guerrillera. Hostigaron por la construcción de la nueva estación de policía. La estaban construyendo porque la que había estaba muy retirada. La que estaban haciendo era un poco más reforzada y quedaba junto al Banco Agrario.
ahí en toda la plaza central. Mi hermano y los familiares de los policías contaban que ellos ya estaban avisados de la toma, estaban acuartelados. Ese día mi hermano le recibía turno a su mejor amigo a las 5 de la tarde. Mi hermano se estaba listando, faltaban como 10 minutos para las 5 cuando estalló la primera bomba. Me cuenta que se asomó a la puerta y vio una cantidad impresionante de gente de civil. No sabía quién era guerrillero y quién no. Mi hermano estaba listo, tenía sus botas, todo. Lo que hizo fue que se puso su arma y iba a salir. La esposa fue la que le rogó que no lo hiciera. Le lloraba y le decía que estaba embarazada. ¿Qué iba a hacer si lo mataban? Entonces mi hermano recapacitó y se escondieron en el tanque del agua. Metió primero a la esposa. Cuando ya vio que los guerrilleros estaban entrando casa por casa, se subió y se escondió con ella. En esa toma asesinaron a su amigo. Fue el único policía que asesinaron, el mejor amigo de mi hermano. Como a las 5 de la mañana mi hermano salió del tanque y su amigo estaba completamente destrozado. Le habían hecho unas atrocidades horribles. Eso impactó mucho a mi hermano. Él le echaba la culpa al comandante de la estación porque sabía que los otros se iban a entrar. De castigo, al amigo de mi hermano lo habían puesto muy lejos. Mi hermano tenía un problema de consumo de sustancias y la muerte de su amigo lo afectó muchísimo más. Entró en una depresión muy profunda, además de que quedó con una herida física. Le lastimó la rodilla. Lo sacaron incapacitado para Ibagué. Lo que decían los policías es que se le corría el champú. Decían, se va y cuando uno lo encuentra está en el cementerio. Se la pasaba en la tumba de su amigo. Entonces a mi hermano le dieron de baja en la policía y ni siquiera quisieron pensionarlo. El comandante dijo que él tenía un problema de consumo, que antes nos diéramos por bien servidos. A mi hermano eso lo entristeció todavía más y pues nosotros seguíamos luchando como familia para que entrara a un centro de rehabilitación y lo viera un psicólogo, pero no quería nada de nada. Estaba furioso. Decidió salir a la calle, vendía inciensos. Nunca tuvo necesidad de delinquir porque la familia lo buscaba, le daba dinero, cosas. La última vez que lo vi, me dijo, dónde estaba durmiendo por los lados de la plaza del jardín. Allí recogía bultos, hacía trabajos así, solo que todo lo que recibía lo consumía. La última vez que me llamaron fue para informarme que lo habían asesinado. Él se hacía en un lote baldío que hay al lado de un motel en Ibagué. Ahí había un combo de 4 o 5 consumidores. Esa noche llegaron a asesinarlos. Al único que mataron fue a mi hermano. Los otros 4 quedaron heridos de gravedad. Los de la fiscalía hicieron el levantamiento a la madrugada. La tía de mi esposo trabajaba allí y recibía turno en la mañana. Ella llegó y me encontró sentada esperando que me entregaran la carta para ir a coger el cadáver. Me preguntó qué había pasado. Entró, no dijo que era familiar mía ni nada. Les preguntó, ¿qué pasó anoche? ¿Qué diligencias hay pendientes? Un ñero de esos que mataron anoche, pero no pasa nada. Entonces ella salió y me dijo, vea, no hubo fotos, no hubo levantamiento del cadáver, no hubo acordonamiento, nada. Para ellos no era nada. Me hice pasar por policía para poder entrar a preguntar. Ya sabía que en la fiscalía no iba a pasar nada. El chico me contó todo, el otro mejor amigo de mi hermano. El chico con el que vivía en la calle me dijo que el comandante del CAI del jardín les había dicho que la gente del barrio se estaba quejando de ellos por estar en ese lote, que ellos hacían mucho desorden. Les dijo que si no paraban el desorden les echaban la limpieza social. Les dio un mes, exactamente el mes, llegaron a matarlos. Cuando ellos vieron entrar al tipo al lote, como que se percataron de que algo pasaba, el tipo les dijo, ¿ustedes qué hacen ahí? No, nada, nada, todo bien, estamos aquí. El amigo de mi hermano le dijo, yo creo que como su hermano era policía, presentía que algo iba a pasar. Mi hermano se puso del frente al tipo y le dijo, tranquilo hermano, no pasa nada. Usted cállese, que no estoy hablando con usted. No, pero tranquilo, que no estamos haciendo nada. Cuando mi hermano le dijo eso, a la segunda el tipo sacó un arma y le dijo, cállese que los vengo es a pelar. Y le disparó a mi hermano. Recibió 3 impactos de bala en el pecho. Después empezaron a dispararles a todos los que estaban allí. Mi hermano fue el primero que cayó y luego su amigo encima de él. Le tocó hacerse pasar por muerto. Me dijo, estuve encima de él y escuché su último suspiro. Los demás corrieron hacia la avenida y el tipo salió detrás dándoles bala. Con la balacera salió la gente y como a la media hora llegó la patrulla de la policía. Luego llegó la de la fiscalía y subieron los heridos a la bola. La gente se indignó. Fue la que los obligó a que los llevaran al Federico. Los tenían subidos y no los llevaban a ningún lado. Estaban esperando a que se murieran.
Mi hermano no tenía ni papeles ni nada. Al otro día, nosotros fuimos al lote, recogimos los casquillos, papeles y se los entregamos a la fiscalía. Todo estaba ahí. No habían recogido nada. Ni siquiera habían tomado fotos. Dije, quiero ver las fotos del cadáver de mi hermano. Se supone que en las cadenas de custodia, cuando hay homicidios, hay una foto del cadáver. No, aquí no hay fotos de nada. ¿Por qué no hay fotos, papá? ¿Por qué no hay fotos? ¿Qué pasa? Empiezo a pasar, empiezo a pasar los derechos de petición para pedir la información. Fui a la Defensoría del Pueblo. Cuando ellos supieron que yo era familiar de personas que estaban en la fiscalía, me comenzaron a llegar llamadas al teléfono para preguntarme si quería que me pasara lo mismo que a mi hermano. Mi familiar entraba a la fiscalía y ellos decían duro para que ella oyera. Esa vieja hijueputa otra vez está poniéndonos a contestar derechos de petición como si el ñero ese valiera mucho. Está buscando es que alguien la deje igual que al hermano. Mi familiar venía y me decía, ay, Pilita, ¿usted pasó el derecho de petición? Deje eso así, no se ponga a hacer nada. Ya igual pasó lo que pasó y a su hermano no lo van a revivir. Después es para problemas. Molesté tanto que una vez los de la fiscalía le contestaron a la Defensoría del Pueblo que no habían sabido que mi hermano tenía dolientes. Yo les comprobé con unas cartas y con horas de llegada cuando había estado sentada en la URI y les dije, yo me identifiqué como la hermana, recogí la billetera, sus documentos. Es más, los documentos vienen incompletos. Él tenía fotos de nosotros en la billetera. Ustedes no entregaron sino la cédula. El resto de cosas, ¿dónde están? Él tenía todos menos la foto, su libreta militar, el carnet de la policía. La defensoría vio todo eso y lo contrastó. Los de la fiscalía se enfurecían cuando la personería los ponía a hacer descargos, a contestar. Siguieron llamándome, amenazándome. Mi esposo me dijo, no, de eso así, hay familia trabajando allá y en cualquier momento allá adentro hay estructuras paramilitares, deje eso así, no busque problemas, que aquí vienen y nos levantan a plomo. Yo pues dejé así, no volví. El caso se cerró, lo archivaron. La última vez que fui a la fiscalía a preguntar por el caso, me dijeron que el autor material, al parecer por los indicios y los testimonios, era un paramilitar que operaba en Honda. Y sí, ya saben dónde está y tienen los testimonios. ¿Por qué no le dieron la orden de captura? Me contestó la jueza. Ah, porque se acogió a justicia y paz. Y dado el escándalo de que mi hermano había sido policía y que la misma policía estaba implicada como autor intelectual en su asesinato, entonces me llamaron del comando. Dijeron que cómo era posible, que esas cosas no pasaban. El carretazo de siempre. Pusieron a investigar a la SIJIN. El otro amigo de mi hermano, con el que compartía en la calle, me dijo, lo que pasa es que yo quería a su hermano, algo melo, y me da embarrada que hayan hecho eso con él. Yo quiero que se sepa la verdad. La última vez que lo vi, él daba testimonio. Saliendo me dijo, no voy a volver más. Llegaron a mi casa la semana pasada a matarme. Nadie sabía dónde estaba, excepto esta gente. Mi mamá me va a sacar para Barranquilla, donde una tía, donde nadie me conoce. Me da pesar con ustedes, pero esto se quedó así porque nos van a matar a todos los que estamos en esto. Nunca más volvió. El caso quedó así. Mi mamá pues se echó a la pena. Yo me resigné. A veces cuando mi esposo puede le pido que revise a ver. Él revisó hace poquito y me dijo lo archivaron. Lo pasaron a la Fiscalía 52. Fui con un abogado que se animó a acompañarme, pero no se pudo hacer nada. Ni en su momento, con todas las pruebas que pusimos, no se pudo hacer nada. Mucho menos 10 años después. Ya quién sabe dónde estarán las personas implicadas, pero yo no quiero que las cosas se queden así. No hay víctimas de primera ni víctimas famosas. Hay víctimas de todo, pero estos muertos pareciera que no tienen doliente. Era como si se lo merecieran por vivir en la calle. Uno iba a la fiscalía y le decían, ah, ¿usted es familiar del ñero ese? Nos ponían estigma. Había una humillación constante por parte de los funcionarios. Un día le dije a uno, mire, yo podré sentarme frente al tipo que mató a mi hermano y perdonarlo, pero usted no lo va a perdonar nunca. A usted le están pagando para que trabaje, le están pagando de mis impuestos para que investigue y haga su trabajo. No le está preguntando si le parece bien que haya matado a mi hermano. Ese no es su papel. Yo creo que nunca lo perdonaría porque marcó el caso de mi hermano. No recogió las cosas, no investigó. Eso nos impidió conocer la verdad y tener justicia. A mí no me joda, vieja loca, no me venga a joder. Yo trabajé 5 años en la unidad de víctimas. Solicitamos una carta donde dijeran que la investigación había terminado, que los responsables habían sido paramilitares y dijeron que no, que había sido un homicidio simple. Mi mamá declaró, obviamente, le dijeron que no.
que él no era víctima. Cuando salieron todos estos espacios de denuncia me di cuenta que era sistemático. Eso me lo dijo una persona. Aquí matan chinos así todos los fines de semana. Se suben desde el Salado hasta el Jardín. Matan a todos los que están en la calle. Revise los registros y va a encontrar que hacían limpiezas sociales del Salado para acá. Eso eran los paramilitares que venían del norte. No era un homicidio cualquiera. Eso hacía parte de una estructura. Ahí está la policía metida, la fiscalía, los paras. Entonces no quiero que eso se quede así. Quiero que se sepa que hay habitantes de la calle que fueron asesinados por esos grupos y que también son víctimas. Así viven en la calle, son víctimas. Siento mucha rabia con la impunidad, con que se clasifican unas víctimas como más importantes que otras y que la gente no haga su labor como debe ser. A mí nunca me dio pena decir que mi hermano era adicto, porque eso era una enfermedad como cualquier otra. Podría haber sido diabético, podría haber tenido SIDA. Mucha gente dice, lo mataron porque se lo merecía. Es que le hicieron un favor a la sociedad. Duro, ¿ah? Muy triste, como si los muertos y las víctimas tuvieran categorías. ¿Ah? Como si uno fuera una víctima o un muerto no tan importante. Sí, no, no, terrible, terrible. Y la incapacidad de nuevo de la justicia y esa búsqueda permanente de la verdad por parte de esta familiar, de este familiar que, o sea, yo creo que no va a quedar tranquilo hasta encontrar la verdad, ¿no? ¿Dónde están nuestros muertos? ¿Cómo los mataron? Dicen que los muertos vienen de entre las tumbas a recordarle a sus seres amados que piensen y pregunten por ellos. Y el círculo de la violencia, María Camila, porque recuerde que esta persona estaba sirviéndole al país como Ujú, uniformado y matan y policía. se Mm. vuelve loco, ¿no? Uno cuando va al campo y va a los territorios se encuentra familias, usted que tuvo aquí a Chucho Abad, Héctor Abad, tiene familia, tiene fotografías de familias que perdieron a sus hijos porque le mataron, los padres le mataron al hijo, la guerrilla le mató a un policía, o sea, que han perdido a sus familiares por cualquier actor armado. Y también ese asunto de la limpieza social que en una época determinada hizo carrera en este país. Los pelados que se paraban en la calle o en las esquinas o los que consumían, asesinados, los que no eran, o no, el CNN, que no pertenecían a las cifras oficiales y que simplemente se desaparecían, no hay fotografía. Y la institucionalidad, regresamos a lo mismo, ¿Dónde estaba la institucionalidad? Claro. Haciendo valer los derechos humanos. ¿Dónde estábamos? Perdidos, viendo telenovelas tal vez. Sí, como en una burbuja, cada uno en su burbuja. Mientras no le pasara nada a usted ni a su familia, usted estaba fresco. Pues muy duro estos testimonios. Acá ya pues terminamos incluso un gran capítulo para iniciar en la página 296 mañana. Mabel, gracias por su tiempo, gracias por haber estado acá. Se nos acabó el tiempo y se nos fue muy rápido, pero disfruté mucho su presencia acá, me hacía mucha falta verla. Sé que desde cualquier trabajo que haga usted, está construyendo país y eso me deja como una satisfacción también y la admiro muchísimo, respeto muchísimo su trabajo. Durante toda la vida la he seguido y la seguiré siempre sus pasos. Doña María Camila, nosotros nos ustedeamos porque nos queremos y dicen en Bogotá que cuando uno le dice usted a alguien es porque realmente lo quiere. A María Camila la conozco hace muchos años, nos tocó incluso una amenaza de proceso de paz en Ecuador, no sé si usted se acuerda, con Sí, el ELN, obvio. nos dejaron en Beringot allá arregladas y todo, nunca llegaron, nosotros haciendo pues, Con la silla vacía nos dejó el ELN. Hola, ¿será que otra vez nos vamos a encontrar? Pero ay esta no, vez no ojalá nos que dejen. no, que esta vez sí sea, que esa paz, que me gusta más que el concepto de paz total del gobierno, la paz grande que dice Pacho de Rú, me Ajá. gusta más paz, paz grande, una paz amplia, amplia, donde muchos puedan llegar. Nosotros estuvimos allá, nos dejaron plantadas los helenos, pero bueno, que esta vez sea, que esta sea la oportunidad para que este país como que empiece los procesos de reconciliación y que este sea un gobierno de transición, hacer las reformas sociales que se requieren y que de la diferencia, desde la oposición también se le exija que se cumplan. Y bueno, la quiero mucho, la Yo respeto, la también. oigo y seguro nos seguimos encontrando muchas veces en la vida, doña María Camila.
Seguro que sí. Un abrazo grande, Mabel, un beso, un abrazo para toda su familia y lo mismo a todas las personas que se conectaron, a Ever, a Gloria, a Roa, Hugo Caballero, todas estas personas que están conectadas a esta hora. Un abrazo, mil gracias y nos vemos mañana a las 8 de la noche. Chao, chao.